Gracias por escuchar los podcasts de Radio Platja d'Aro. ¿Cuál es el precio de la mentira? No es que la confundamos con la verdad. El verdadero peligro es cuando, después de oír muchas mentiras, dejamos de reconocer la realidad. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué nos queda aparte de renunciar a la mínima esperanza y conformarnos con historias? En esas historias no importa quiénes son los héroes, solo importa a quién podemos culpar. En esta historia fue Anatoly Diatlov. Era la mejor opción. Este hombre arrogante que dirigió la sala aquella noche y dio las órdenes no tenía amigos. O al menos no eran importantes. Y ahora Diatlov pasará los próximos 10 años en un campo de trabajo. Esa sentencia es doblemente injusta. Allí hubo criminales mucho mayores. Y por los delitos de Diatlov, un hombre no merece ir a la cárcel. Merece la muerte. Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros.
Que de una forma u otra ...1945... Las primeras bombas atómicas de la historia cayeron sobre Nagasaki e Hiroshima. Para horror del mundo, más de 170.000 personas murieron como consecuencia del ataque. Cerca de 57 millones de personas perdieron la vida durante la Segunda Guerra Mundial. La bomba atómica la finalizó de la noche a la mañana. Pero la caja de Pandora se había abierto liberando una atrayente cantidad de energía sin precedentes. Tanta energía que significó la muerte para los objetivos y una gran riqueza para aquellos capaces de utilizarla. Esta central cuenta con un lugar seguro en la historia de Estados Unidos. Es la primera central nuclear a nivel mundial, con propósitos exclusivamente pacíficos. En 1954, Rusia construyó la primera central nuclear civil. Luego el turno fue de Estados Unidos. Voté en contra de la energía atómica porque pensaba que era obra del demonio. Ahora sé que me equivocaba. Dios hizo el átomo. Los seres humanos tardaron unos 20 años en construir las primeras 100 centrales nucleares. Desde las dos crisis del petróleo a mediados de los 70, este número se ha incrementado exponencialmente. A mediados de los 80, 360 centrales nucleares estaban activas en todo el mundo. ...26 de abril de 1986... un día que debe grabarse en la memoria colectiva de la humanidad. En el bloque 4 de la central nuclear ucraniana de Chernóbil se llevaba a cabo un simulacro rutinario de un apagón eléctrico. Un simulacro con fatales consecuencias. El personal infringió los protocolos de seguridad y los códigos de construcción. Como consecuencia, la presión del reactor de repente se descontroló. Por mucho que podamos imaginar o idealizar una situación desde la distancia, tan solo estamos especulando y locubrando con lo que pudo ser a través de la información recibida. Para conocer al detalle y de forma fidedigna la verdad de cada situación, hay que acercarse lo máximo posible a ella. Por eso, hoy, hablando de Chernobyl, hemos querido adentrarnos cuanto nos ha sido posible en aquella tragedia. Y ahora hablamos con alguien que la vivió muy de cerca, a escasos 450 kilómetros. Ella es licenciada en Filología Rusa y Antropología Social y Cultural, vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares y además dirige el programa de radio Encuentros Cercanos con Mercedes Pullman. Ahora damos la bienvenida en este Informe Enigma a Mercedes Pullman. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. Mercedes, en este caso nos interesa mucho hablar contigo porque, como hemos dicho en la introducción, una cosa es conocer una historia a través de los medios de información o una historia que nos llega desde el exterior que vivirla desde dentro. Y tú viviste la historia de Chernobyl, no en vivo y en directo, pero muy cerca de allí. Sí, además con mucho menos intensidad que Europa, porque hemos recibido las noticias diferentes. O sea, allí recibiste las noticias muy distintas a Europa. No, y mucho más tarde que Europa. O sea, a nosotros cuando ocurrió la catástrofe era 26 de abril. Entonces, el 1 era el Día del Trabajador, entonces no se comunicó. El día 9 era el día de la victoria sobre el nazismo y nos comunicaron después del día 9 de mayo. O sea, fíjate, toda Europa ya sabía, menos nosotros. O sea, entonces, para que nosotros nos pongamos en situación, nosotros aquí en Europa sabíamos antes lo que había ocurrido en la central nuclear de Chernobyl que vosotros estando allí. Sí, claro. De hecho, casi ni nos enteramos y ni nos preocupamos. O sea, es la recepción de noticias muy diferente, pero basada en la Unión Soviética, porque hay que conocer un poco la Unión Soviética
para entender lo que ha pasado. Además, la primera noticia que salió era en un periódico, pues no lo sé, 3 columnas de unos 5 centímetros que han dicho, bueno, ha ocurrido la catástrofe, pero está todo controlado y ya está. No hemos vivido el terror que cuentan, por ejemplo, en la serie HBO. En Pripyat sí lo han vivido, pero Ucrania, Bielorrusia y Rusia no han vivido nada de esto. Esto es algo que yo te quería hacer, bueno, que te quería preguntar. Ahora parece que la historia de Chernobyl es popular, está en boga por esta serie de HBO. ¿Cuánto de lo que estamos viendo es cierto y cuánto de lo que estamos viendo no lo es? A ver, realmente los creadores de la serie han cogido hasta los nombres verdaderos y existen las fotos de los personajes de la serie. O sea, yo por ejemplo tengo en mi archivo las fotos del bombero y de la Ludmila que se va a Moscú. Realmente esta pareja existió y con los mismos nombres. Por esto allí se acercan mucho. Lo que no se acercan primero, que los rusos no beben el vodka como los americanos, en vasos anchos, jamás de los jamases, solo beben vodka con la comida, y la reacción, por ejemplo, de los mineros cuando llegaron, nadie se desnudó. En Rusia esto es como fuera de la realidad, nadie podía permitirse este lujo, pero realmente todo lo que se vivió sí que se asimila mucho a la realidad. Por eso, o sea, no me disgusta tanto. Han salido noticias en Rusia diciendo que no se asemeja, pero no se asemeja en detalles. Siempre he dicho, es una serie de ficción, no es otra cosa, pero que se asimila mucho a la realidad. Lo principal, Jorge, yo quiero que los oyentes entiendan una cosa. El patriotismo de Unión Soviética es incomparable con ningún patriotismo. De hecho, hasta ahora, cuando los países se han separado, este patriotismo vive en cualquier joven de las ex repúblicas soviéticas. Todos dicen, si yo tengo que defender a mi país, me levanto y voy. Independientemente si es Georgia, Ucrania, Bielorrusia, cualquiera. Nosotros podemos hablar mal de la Unión Soviética o de mi país, pero que ni se ocurra a nadie hablar mal del país. Por esto, esta noticia, para que entendáis lo que realmente pasó, esta noticia fue pues como patriotismo. Todos los que estaban alrededor se levantaron y sabéis por las noticias que han muerto mucha gente salvando, pero eran héroes del país y hacían su trabajo. Por eso a nadie sorprendió que fueron a morir ahí mucha gente, porque estaban salvando su país. Es el patriotismo ese tan impetuoso que tienen los países de ex Unión Soviética, y siguen estando igual. Algo que no se ve en la serie de HBO, y corrígeme si me equivoco, es, bueno, o no se profundiza mucho en ellos, que dicen que fueron los héroes realmente de esta catástrofe, que fueron los liquidadores. Aquí los nombran de una manera muy fugaz. Sí, es que realmente, a ver, la catástrofe vivió la gente de Pripyat. Han vivido todo, han vivido evacuaciones, han vivido el terror, han vivido todo. Además, cuando empezó el fuego, lo que el gobierno le ha dicho, traed a sus maridos la leche. Entonces las mujeres del pueblo Pripyat se fueron a todas las aldeas alrededor para dar la leche, pensando que van a salvar las vidas de sus maridos. Y cuando ellos fueron, los liquidadores, ni siquiera plantearon se van a morir, sabían que van a morir, pero fueron. Por esto quería recalcar este patriotismo tan ingenuo y tan profundo que tenía el pueblo. Esta posición tan dura, digamos, que vemos siempre del gobierno, en este caso de Gorbachov en la serie, ¿esta posición era realmente así? Es decir, Jorge, tú imagina a Gorbachov cuando pasa eso. ¿Tú te imaginas lo que tenía que vivir este hombre en esos momentos? Es que tenías que decidir la vida de miles de personas.
¿Qué han hecho? Lo que han hecho siempre en la Unión Soviética, aunque él empezó a defender la glasnost, que se podía hablar, lo que hizo es ocultar. Las noticias que salen en la serie, por ejemplo, es la noticia que vimos en la tele. Las noticias que salían en periódico te daban, por ejemplo, los resultados de fútbol de la semana, y abajo, así en amarillo, había una notificación, bueno, ¿qué ha pasado esto? Toda la propaganda fue como que, o sea, no pasa nada, ha ocurrido esto, somos fuertes y salvamos nuestro país. Por esto yo creo que es lo que paró allí en este momento es la histeria de todo el pueblo. Porque tú imagínate si toda la Unión Soviética se pone histérica. O sea, podía ser mucho más desastre que ha sido. Que yo no lo defiendo a él. Porque claro, cuando nosotros nos enteramos, ni siquiera prestamos la importancia de ello. Porque decimos, bueno, vale, ¿qué nos han dicho? Beber vodka, pues venga, pues bebemos vodka. Y cosas así, no. O sea, no nos dimos cuenta para nada de la gravedad del asunto. Uh-huh. Y esto yo creo que a Gorbachev alguien lo aconsejó muy bien. Dice, o sea, dale la noticia, pero no provoca nada mucho más grande. O sea, déjalo allí y ya está. Y que los héroes del país están salvando al país. Y es lo que hizo. Y ese hermetismo que muestran, digamos, de cara al exterior, para que Europa, Estados Unidos, sobre todo, no se enterara de esta catástrofe, ¿a qué viene? O sea, ¿por qué no querer decirle al mundo, bueno, pues la Unión Soviética ha tenido un accidente nuclear como lo ha tenido hace escasos años Fukushima? Sí, además tiene el mismo nivel. De hecho, la explosión, o sea, ha superado en 90 veces la bomba de Hiroshima. O sea, fíjate la gravedad de esto. Pero porque Gorbachev seguía siendo soviético, seguía siendo lo de funcionamiento de la KGB y del país soviético. Entonces, yo no lo digo, y si se enteran, bueno, ya daré la explicación. Pero no se enteran, mejor. Y es lo que hizo, esperar. O sea, él lo ha dejado, dice, a ver qué pasa. Y a partir de lo que pasa, vamos solucionando. Aunque también, Jorge, te quiero decir, porque menos mal que esto fue explosión solo térmica. Porque si llega realmente a saltar el reactor de verdad, habían unas 180 toneladas de uranio enriquecido. Si esto sale, puede ser que tú y yo no hablaríamos ya, porque realmente eliminaría medio mundo. ¿Cómo reaccionas tú en este caso, Mercedes, tú o tu familia, cuando os enteráis de este accidente? Sí, bueno, a ver, Lenin ha inventado que le llamaba Sábado Rojo. Sábado Rojo se llamaba así porque todos los que trabajamos en las empresas de la Unión Soviética teníamos que ir un sábado al campo para ayudar a recoger la cosecha a los koljós. Entonces nos obligaban, nos dejaban en una fila, por ejemplo, yo que sé, de tomates, de kilómetros que no veías el fin, y teníamos que recogerlo. Y así ayudábamos a todo el país a hacer la cosecha. Entonces, en uno de estos sábados rojos, que nosotros llamábamos entre nosotros el sábado negro, llegamos a un campo para recoger los pepinos y cuando llegamos lo que vimos son melones, eran melones. Entonces, claro, el encargado cuando miró dice, bueno, tenéis que volver a casa porque no hay nada que recoger. Y realmente esto ya eran los pepinos afectados por la actividad. Pues nosotros todos muy contentos nos fuimos para nuestra casa porque no teníamos que recoger pepinos y que nos libramos de sábado negro. Pero realmente lo que vimos es esto. Y yo he vivido pues a 475 kilómetros de Pripyat. Y el río Pripyat entra en el río Dnieper que cruzaba toda mi ciudad, que se llamaba Dnipropetrovsk. Tiene un nombre así como muy raro. Y claro, llegó el momento, lo que sí vimos es que empezaban a reclutar muchos jóvenes. Allí era el servicio militar era obligatorio. Y de repente vimos que empezaron a llamar a todas las fuerzas. Y decíamos, bueno, vale. Y claro, le llamaban a todos esos chicos jóvenes para mandar a Chernóbil. Después, con el tiempo, empezaron a aparecer las noticias que no podemos comer pescado del río, porque en Rusia y en Ucrania se come mucho pescado del río en vez del mar. Entonces prohibieron esas ventas. Empezaron a decir que no podemos ir a recoger setas. Y lo único que me acuerdo así en mi ciudad lo que pasó es que pasaban los camiones con agua lavando las calles y los árboles. Esto era todo, no había nada más.
No estaba nadie preocupado, no estaba... Y de hecho había esa broma que cuando veníamos y reuníamos así en casas de los amigos, decían, bueno, hay que beber vodka porque esto quita radioactividad. Y ya esto se convertía en una fiesta. Realmente era eso. Así lo vivimos, la catástrofe, exceptando, por supuesto, la gente de Pripyat. A eso iba a hacer yo mención. O sea, ¿vosotros vivisteis la catástrofe así por esa mentalidad soviética o porque estabais lejos, digamos, del incidente? No, es por la mentalidad soviética. O sea, porque decíamos, bueno, esto pasó en nuestro país, no pasa nada. Están ahí la gente solucionando. Estamos salvados. Ya está. Entonces no hay preocupación. Era así de simple. ¿Tú conociste a alguien, Mercedes, que trabajara en Pripyat? No, no conozco a nadie que trabajaba en Pripyat. Lo que sí que yo sí fui a Pripyat. Con 22 años, porque claro, ya sabes, los jóvenes pensamos que no, el mundo es nuestro. Lo que pasa que me costó mis tiroides, el viajecito. Y viviendo ahí al lado. Y porque ya los tiroides, la enfermedad de tiroides me apareció aquí. Entonces, claro, cuando en el hospital han oído que he vivido al lado de Chernóbil, empezaron a encenderse todos los fuegos. Pum, 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 rápido, rápido, rápido. Y después de varias punciones que no podían determinar, dice, mira, extirpamos, ya está. Y ya estás curada. Porque es que me acerqué mucho al sitio. Pero ya te digo, porque era ingenua. Porque no sabía ni siquiera a dónde voy. Me parecía una atracción. Y eso es lo que pasó. ¿Qué te encontraste cuando llegaste a Pripyat? A ver, yo fui a visitar a mi amiga que vivía en Kiev y ella tenía los policías porque estaba rodeado Pripyat, o sea, no se podía entrar así como así de turista. Entonces, estando con ella, dice, bueno, yo tengo unos amigos policías, si quieres nos acercamos. Y dijo, venga, pues ella llamó a sus amigos policías y íbamos ahí y nos pararon, habían varios controles y como son policías y militares, pues se hablaban, se dejaban. Y ya cuando llegamos a unos, no sé cuánto era, a unos 500 kilómetros hacia Pripyat, los militares han dicho a los policías, dice, ¿sois tontos o qué hacéis? Dice, mirad enfrente lo que veis. Y claro, cuando miramos era como la niebla, pero no blanca, era gris, muy gris, así como gris oscura. Y se veían así como casas. Y han dicho, si queréis pasar, pero dicen... vosotros veréis lo que hacéis. Y ahí decidimos no pasar. Pero claro, cruzamos los 30 kilómetros, cruzamos casi todo. Es que estábamos al lado. Y lo único que los militares han dicho, o sea, dice, si queréis pasar. Y, la visión no era... ¿Te acuerdas del juego Silent Hill? Pues sí. Era algo así. O sea, cuando estabais a 500 metros de Pripyat, los militares ya... Os dan, como decimos aquí, una colleja, ¿no? Como diciendo, ¿dónde vais? Sí, porque realmente, claro, como eran las fuerzas del Estado, pues no pasaba nada. Y claro, nos han dicho, ¿pero qué hacéis? O sea, dice, iros para casa. Y claro, fuimos para casa. No entramos realmente a Pripyat. El hecho de que te hubieras acercado tanto a Pripyat, aunque fuera esos escasos minutos, ¿representaba para ti algún riesgo para tu vida? No, es que cogí radioactividad, no es que era un riesgo, es que la cogí, tan, sabes, libremente y bonitamente. Yo llegué a vivir a España en 1990 y cuando aquí entraban en 1990 los extranjeros, lo hacían un análisis exhausto de todo. Y ahí me sacaron que tenía la radioactividad, tenía 0,2 de Gray. Y claro, yo cuando pregunté, ¿y ahora qué hago? Dice, no, ahora nada, ahora fruta y agua y se te va. Dice, lo que te aparece después, dice, ya aparecerá. Y así fue. Y realmente, claro que, o sea, acercándose ahí tan cerca es que no era normal. Es que tenías que coger algo. Y yo ya llegué, pues porque esto ocurrió, yo me fui en verano de 86 y llegué a España en 90, o sea, han pasado 4 años y seguía teniendo la radioactividad en el cuerpo. Y estuviste escasos minutos, entonces aquellos militares que os llamaron la atención, ¿qué debió ser de ellos que estaban diariamente allí? Hombre, tenía que morir, o sea, no había otra. Con el tiempo tenían que morir, no podían sobrevivir a esto. De hecho, ¿sabes? He consultado las últimas estadísticas
de Chernóbil y dicen que han muerto de 600 a 800 mil personas solo de Estados Unidos que realizaron trabajo. Estamos hablando de casi 800 mil personas. Y ponía también que de 4.000 a 10.000 personas murieron por efectos de explosión. Y más de 70.000 de ellos quedaron discapacitados. O sea, son números, estamos barajando números muy grandes. Y todos los chicos esos de 18 años que mandaron ahí, no sé su destino, pero seguro que no fue un final feliz, seguro. Porque cogieron de todo. Además, estando trabajando ahí, es que era imposible no cogerlo. A día de hoy hay varios vídeos en YouTube de personas que, bueno, les conceden un permiso para pasar X horas en Pripyat. Ahora, a día de hoy, estar allí supone un riesgo para la vida de alguien. Sí, claro. O sea, la actividad sigue ahí. De hecho, por ejemplo, en todos los ríos siguen prohibiendo el pescado. Para comer pescado de los ríos. Aunque es curioso porque todos los que vivieron allí, ahora mismo hay 200 personas que están viviendo en Pripyat, que han vuelto a sus casas. Porque han dicho, ya hemos cogido lo que hemos cogido y cuando moriremos. Y moriremos en nuestra casa. Y están ahí. Y Ucrania ahora lo que ha construido ahí o es un parque de las baterías voltaicas. O sea, siguen produciendo la energía eléctrica. Por eso ya te digo, siguen sin entender el gran valor de la enfermedad y de contaminación que tienen. No creo que son conscientes. Mucha gente se pregunta, la central de Chernóbil explotó el reactor número 4. Después de aquello, ¿los demás reactores han seguido funcionando? Sí, claro, siguen funcionando. De hecho, o sea, han parado el reactor 4 hace poco, porque cuando ya por fin empezaron a tapar con un sarcófago, entonces los otros estaban funcionando. Ahora ya no. O sea, lo han parado todos, pero seguían funcionando muchos años. O sea, hace poco que lo han parado otros reactores. Además, también dicen que ahora hay una versión nueva que no se habla mucho, que realmente fue explosión en el reactor 3, que la han podido tapar, y que pasó al reactor 4, que esto no esperaban, y entonces ahí saltó. Pero es como otra versión, porque hay tantas conspiraciones, porque hay ovnis, hay pájaros fantasmas, hay de todo. Entonces digo, no lo sé, pero además estoy buscando porque quiero encontrar el trabajo de estos científicos franceses y a ver lo que dicen, porque puede ser, porque realmente se han registrado los seismos de terremotos al lado. Y claro, unos dicen que era solamente 3 de escala Richter, otros dicen que más, pero claro, puede ser que podría ser por terremoto, aunque yo creo que no, porque la versión así más extendida en los países eslavos es que cuando trabajábamos allí era quinquenales, entonces teníamos que cumplir los planes quinquenales, que era muy importante, y han terminado la central nuclear como antes de 5 años, en 4. Y lo que decían que lo que no han preparado es el sarcófago. En caso de que haya una avería, que se abra el sarcófago y la tapa. Y esto sí que no estaba preparado. Lo que pasa es que, claro, han tapado muchas veces, pero yo creo que es la versión más aceptada de por qué sucedió esto. Porque estaba mal diseñado, mal construido. Te voy a hacer una pregunta, luego entenderás por qué. ¿Tan terrible es el KGB como nos lo pintan? No, a ver, no eran los buenos chicos, pero tampoco eran malos chicos. Ellos estaban cumpliendo su función. Todos tenían trabajo. Además, en la Unión Soviética, pues, yo te puedo decir que cada segundo trabajaba para la KGB. Era como una cosa normal. Yo tuve problemas con KGB, porque claro, pero bueno, era por juventud, pero no viene al caso de Chernóbil. Y realmente ves la red, la que llega y cómo controlan todo. Pero claro, esto era su deber.
O sea, estaban trabajando para el gobierno y estaban protegiendo el gobierno. En este caso, claro, que a Chernóbil llegaron los de KGB. Y yo, de hecho, creo que no sucedió y no pasó nada, no llegó a más porque lo han parado todo y lo han organizado todo. Era un ejército oculto de la Unión Soviética, pero además un ejército muy inteligente. Por eso yo creo que se ha creado ahí una red que cogieron en sus manos y empezaron a mover todo. Y por esto no salió tanto a la luz, porque realmente si Gorbachev decía que vamos a hablar de todo y estamos en democracia, no debería haber guardado lo que guardó. Pero claro, ahí estaba la KGB. Entonces han dicho, para aquí y vamos a hacer las cosas bien. Y eso es lo que han hecho. Lo han tapado realmente, han solucionado el problema. Porque claro, ya cuando te venía la KGB al trabajo o algo, ahí nadie podía decir no a nada. Porque era una autoridad pues bastante peligrosa. Seguía siendo peligrosa todos los años, no durante Stalin, siempre, desde que nació. Y ahora, por ejemplo, las fuerzas de Rusia, el SFB, es igual. O sea, si ya aparece en tu vista o en tu vida el SFB, muy mal porque no tienes escapatoria. Pero allí yo creo que han parado realmente lo que podría ser un desastre en todo el país. Te hacía esta pregunta porque en la serie HBO también vemos, digamos, no sé cómo lo podríamos denominar, si el investigador principal que sale con este político, que son los que, bueno, organizan todo, cómo se tiene que parar el incendio, cómo se tiene que, bueno, como digo, organizarlo todo para que la catástrofe no llegue a más y que finalmente cuando cuenta la verdad al mundo el KGB prácticamente le incita al suicidio. Sí, realmente los que se fueron a la cárcel después de comisiones, hay varios libros que dicen que ellos no tenían la culpa, pero yo creo que sí también había un error humano ahí. O sea, han hecho un experimento sin asegurarse lo que ha pasado. Lo que pasa que cuando pasó esto en serie, esto sí, le enseñan muy bien que cuando pasa dicen ¿qué hacemos ahora? O sea, no sabemos qué hacer. No estoy diciendo que eran culpables de todo, pero sí había un error humano, o varios errores humanos. Y cuando hay esos errores humanos, tú piensas que la KGB tenía más de 10 departamentos. O sea, era como un país, era como el Vaticano en la Unión Soviética. Porque tenía, o sea, en todas repúblicas, en todas ciudades, en todas las empresas grandes, hasta de pequeñas, tenían el control. Que muchas veces no era perceptible, pero tenían el control. Cuando pasa esto, claro, todas las fuerzas de KGB van para allá, van hacia Gorbachev y hacia Pripyat, porque esto tenían que parar y tenían que controlar, porque nadie más podía controlar. Por eso yo te digo que me gustaría saber una vez qué ha sentido Gorbachev cuando sucedió esto. Porque esto pasó tan de repente, le levantan por la noche diciendo nos vamos todos al carajo, ¿qué pasa? Y claro, tenía que decidir un montón de cosas sin saber cómo hacerlo, porque él no estaba preparado para esto. Por mucho comisión que reúne, por mucho que ha reunido, cada uno tenía su visión del desastre, y ahí es realmente cuando entra el KGB y empieza a controlar todo, de pe a pa, así, ya está. Por eso te preguntaba antes si era tan terrible, porque en este documental o en esta serie, la persona que, bueno, Valery Legasov, no sé si lo pronunció bien, sí, que es el que está en el juicio, que va contando exactamente qué pasó con el reactor, sí, cómo era todo, pues que finalmente se acaba suicidando porque el KGB prácticamente lo tiene aislado, ¿no? No le deja que haga su vida normal y corriente, sencillamente porque contó al mundo la verdad, que es que era que los reactores nucleares de la Unión Soviética tenían un fallo. Claro. A ver, sí, tenían varios fallos. Lo que pasa que, claro, de esto no se podía hablar. Pero también ahí cuando dicen que es de la KGB, no creo que es todo de la KGB. Porque tú piensas que una persona también piensa que por su culpa sucedió esto. O sea, supongo, y ahí no había psicólogos para que te puedan hacer sesiones y para relajarte. Además, con la presión de la KGB, con la presión del gobierno, con la presión de los militares y todo, o sea, una persona se tenía que sentir agobiada. Y yo creo que fue una
una de las razones fue la KGB, pero hay un montón de circunstancias ahí, porque es que veían morir a la gente, porque los que estaban en el búnker, vale, está bien, pero es que sabían que ahí fuera están muriendo todos. Entonces, tú dime, Jorge, ¿cómo te sentirías tú si estás en un búnker y sabes que miles de personas están muriendo a tu lado, simplemente por subir las escaleras? Y yo creo que esto tenía que ser muy duro para todos los que trabajaron en aquel turno y en otro turno, porque es que de otro turno vinieron a trabajar para salvar, es que nadie se ha quedado en casa, todos fueron corriendo a salvar la central nuclear. Porque fíjate cómo es el pensamiento, porque yo lo veo, que brilla el cielo, que hay una avería, que hago la maleta y me voy corriendo. No, fueron todos para allá, a aplacar el fuego. Para ir terminando, Mercedes, has dicho antes algo muy curioso, conspiración, leyenda, Sí. o sencillamente una tontería, el tema de los ovnis. ¿Qué dicen de los ovnis con Chernobyl? Bueno, hay varias versiones, de hecho hay testimonios, hay de todo. Hablan de los profetas, de las profecías, hablan de los alienígenas, además dicen que aparecieron los ovnis antes de accidente como avisando. Entonces creen que vinieron los ovnis para avisar que va a haber un desastre y aparecieron durante el fuego como aplacando el mismo fuego. Pero claro, vete tú a saber, porque cuando todo esto estaba ardiendo y las emisiones que entraban en el aire, había colores azules y todo. Pero, por ejemplo, un investigador, Kratkovil, logró encontrar a un hombre que vivió esta noche, que es Mikhail Andreevich Varitsky. Y él lo contó, lo que vio, cómo han encontrado el ovni cuando iban en el coche. Y o sea que fue como una bola de fuego que estaba pasando en el cielo lentamente. Además hasta afirma que era de 6-8 metros de diámetro y que lo han visto a unos 300 metros del reactor 4, y dicen que todo esto duró como 3 minutos y después la esfera se puso pálida de repente y desapareció. Pero claro, cuando dicen que cuando dieron las vueltas, dice, porque eran dosímetros, es que no sé cómo se llama esto en español, los que iban midiendo la radiactividad. Sí, el dosímetro. Dosímetro, ¿no? Pues ellos iban con dosímetros. Se dicen cuando han visto el ovni, entonces de 3.000 miliröntgen por hora a bajando a 800. Y esto está documentado. Esto, o sea, dicen que han visto un ovni y que ha bajado radiactividad y ponen los datos de dosímetros. Entonces ahí dices, bueno, una historia muy bonita, muy romántica. Y han venido extraterrestres a salvarnos, pero no lo sé. Hay hechos que sí, que confirman las medidas de reactividad, pero claro, se fue por ovni o no, pues la verdad es que no lo sé. Además esto despertó también mucho interés y después empezaron a aparecer los ufólogos en las zonas de Chernóbil y desde, fíjate, desde el accidente hasta 4 años aparecieron como 8.000 observaciones en el lugar. Y yo digo que para mí es mucho. O sea, si dices, bueno, hasta 100 en 4 años, me parece bien. Pero en Pripyat y alrededores están contando con 8.000 observaciones de ovnis. Entonces, no lo sé. ¿Sabes? Es como que, a ver, me gustaría creer que sí y que han llegado extraterrestres para salvarnos, pero me parece muy, no sé, muy conspiranoico. Bueno, como en Fukushima, también dijeron que habían visto ciertos avistamientos antes, pero bueno, eso queda siempre en entredicho. Aquí la realidad es que quien se jugó la vida fue el pueblo soviético, quien restauró la normalidad fueron ellos, y el mérito es todo para aquellos trabajadores, personal, sobre todo para aquellos liquidadores, que en este caso, como he dicho en la serie, no se los nombra mucho, pero fueron los que realmente se jugaron la vida subiendo aquellos, ¿cómo podríamos llamarlo?, al techo, ¿no?, de los reactores, para tirar el grafito de nuevo al interior. Mercedes, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para aportarnos tu visión, en este caso más cercana de lo que ocurrió con el incidente de Chernóbil.
Gracias a vosotros por invitarme y contar conmigo. Y para terminar, Mercedes, cuéntale a todos los oyentes dónde pueden escucharte o cómo pueden sintonizar tu programa. A ver, yo tengo un programa que se llama Encuentros Cercanos con Mercedes Pullman, y yo realmente lo que hago en las entrevistas pueden ser temáticas o no, pero acerco a la gente que se dedica a estudios de fenómenos paranormales, los ufólogos, y le acerco a ellos a la gente para que vean más cercanos. O sea, cuando preguntas a Chris Aube, que es un gran ufólogo, de qué piensa sobre la ufología o cómo era de niño, entonces son encuentros cercanos. Por eso le he llamado así. Y aparece mucha gente contando cosas y siempre me dicen, es que claro, tú haces unas preguntas muy difíciles de contestar. Así que invito a todos que escuchen porque resultan divertidas y con gran conocimiento de mis entrevistados. Y muchas gracias. Pues gracias a ti, Mercedes, y hasta la próxima. Hasta luego. Y no os perdáis, queridos amigos, lo que viene a continuación, Misterios Bélicos con Daniel Ortega. Pero pasará allí 10 años por administración criminal. ¿Qué significa eso? Nadie lo sabe. Y no importa. Lo que importa es que para ellos se ha hecho justicia. Porque para ellos un mundo justo es un mundo cuerdo. Y no hubo cordura en Chernóbil. Lo que pasó allí, lo que pasó después, incluso todo lo bueno, todo fue demente. ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo. Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Y tragedia. Se están levantando las cubiertas de la tapa del reactor. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil en la Unión Soviética explotó. Oiga, ¿Parque de Bomberos 242? Sí, ¿qué 5 minutos después, una llamada telefónica se convertía en el primer testimonio grabado de la tragedia que estaba a punto de desencadenarse. 353, el techo del reactor número 4 de Chernóbil está ardiendo. La mañana permitió contemplar la devastación material, pero estaba por llegar algo mucho peor. El desastre de Chernóbil trajo muerte y enfermedades, y llegó a poner en cuestión hasta el propio concepto de energía nuclear. Y dentro de la Unión Soviética, el trauma de Chernóbil fue tan grande que muchos lo vieron como el primer paso en el desmoronamiento del régimen comunista. El destino une al hombre, al momento y a la máquina. Bienvenidos a los Misterios Bélicos con Daniel Ortega. Y ahora sí, queridos amigos, nos adentramos de nuevo en los misterios bélicos, pero en este caso lo vamos a enfocar en la región de Pripyat, en el incidente de Chernóbil. Daniel Ortega, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien. Aquí con ganas de hablar de un tema impactante, algo que yo creo que muchos de gente, de oyentes de nuestra generación tiene grabado en la memoria, ¿no? Es algo muy cafre lo que ocurrió en aquel año 1986 en Chernóbil. Si yo te pregunto qué recuerdas de aquel... Bueno, tú prácticamente eras un enano como yo. Muy poquito recordaremos de aquel incidente, pero bueno, la información que nos ha llegado a día de hoy, ¿qué dirías que ocurrió en Chernóbil? Para mí fue un cúmulo de
de consecuencias, de circunstancias que hicieron que aquello explotase en mil pedazos, y nunca mejor dicho. Tenemos ahí la próxima ciudad de Kiev, una ciudad que demandaba muchísima energía, y lógicamente pues tenemos una serie de centrales nucleares repartidas por toda la Unión Soviética, y esta en concreto pues era una de las que abastecía a la ciudad de Kiev. A mí se me ponen los pelos de punta cuando hoy en día vemos pues las pruebas que se hacen de seguridad dentro de lo que es la industria, el tema nuclear, armamentístico, en un montón de sectores, qué protocolos tan rigurosos hay que seguir, y de repente pues nos encontramos que en el caso de la central de Chernóbil, la central nuclear de Chernóbil, justo uno de esos protocolos, yo creo que se ha hablado largo y tendido de esto, pues como que se saltaron a la torera algún que otro paso, no se tuvieron las precauciones que debieron de haberse tenido. Pero bueno, eso son otras cuestiones que yo no entro, ya más de especulación, más de posibles conjeturas, pero para mí el desastre de Chernóbil es algo que a mí se me quedó grabado en la retina desde niño, porque vi las imágenes en la televisión, y yo creo que pues con esa edad, no tenía 6-7 años, recuerdo, cómo ves las imágenes, cómo desde los helicópteros graban cómo ha explotado ese reactor nuclear número 4, cómo va contaminándose todo, y luego incluso yo creo que el clima de alarmismo que recorrió que llegó hasta nuestro país. De hecho, yo recuerdo perfectamente cómo decían que si ese viento, ¿no?, iba arrastrando los posibles contaminantes hacia Europa occidental, y que llegó incluso a Cataluña, a las Baleares, ¿no? Entonces es algo que llegó a crear bastante alarma. Para mí, personalmente, es una de las grandes tragedias del siglo XX, y lógicamente tenemos que asociarlo pues, bueno, a una serie de imprudencias, de fallos, una cadena de circunstancias que desencadenaron uno de los mayores desastres civiles de todo el siglo XX. Hace unos instantes teníamos a Mercedes Pullman. Ella vivió 475 kilómetros de Pripyat, nos ha dado una versión de todo lo que ocurrió, y bueno, cuando escuchamos hablar de misterios bélicos, nos viene a la cabeza pues eso, la guerra pura y dura, ¿no? Nos estaba explicando el momento que ella quiso acercarse a Pripyat, y los militares prácticamente le dieron, como decimos aquí, una colleja, como diciendo, bueno, ¿dónde vais? Ahora yo te pregunto, ¿cómo era la situación militar en el momento de Chernóbil? ¿Cómo era la ciudad de Pripyat? Y si antes de esto hubo algún acontecimiento bélico previo al incidente. Veremos qué acontecimientos bélicos anteriormente, uno en concreto, hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, arrasó con esa zona y sus alrededores, pero en el año 1986 tenemos que tener muy presentes en la situación en la que se encuentra el mundo. Estamos hablando de que los Estados Unidos y la Unión Soviética están enzarzados en plena Guerra Fría. Tenemos una serie de conflictos como han sido ese Vietnam, esa guerra de Corea, la reciente guerra de Afganistán, donde los propios soviéticos estuvieron combatiendo durante años, y que fue ese particular Vietnam, ¿no?, de la Unión Soviética. Para mí la situación no podría calificarla con otro adjetivo sino de tensa, máxima tensión, ya que en esos años 80 ya estamos hablando del declive de la Unión Soviética, y digamos que cuando se funda la ciudad de Pripyat en el año 70, es uno de los últimos esfuerzos de la Unión Soviética, si lo podemos llamar así, último esfuerzo, por ofrecer al mundo un escaparate de una ciudad modelo, una ciudad que va a ser el espejo donde se va a mirar toda la Unión Soviética, y van a dar envidia, ¿no?, al mundo occidental, diciendo, mirad, tenemos la mejor tecnología nuclear, y la ciudad que hemos fundado en pocos años pues ha alcanzado casi los 20.000 habitantes, y ya en los 80 pues casi los 50.000. En esa década de los 80 la tensión entre las dos superpotencias es máxima. Hay que tener en cuenta que la competición no solo es armamentística, sino también, por ejemplo, en tecnología nuclear, ya no solo para fines bélicos, sino para fines civiles. Y en este caso, pues si nos ponemos a pensar en la mentalidad de aquella época, a ver quién construye más misiles, a ver quién construye más aviones, quién tiene la mejor tecnología balística, ¿no? Como hemos comentado con el tema de los misiles
que años atrás habían desarrollado gente como Wernher von Braun, que ya tratamos de este tema en su programa, armas nucleares que podrían llegar a otro continente en un abrir y cerrar de ojos. Y la situación para mí es totalmente tensa, y fruto de esa tensión, de esa escalada de a ver quién produce más, quién es más fuerte, pues muchas veces hay cosas que dejan que desear, como pueden ser la seguridad. Y hablo de las instalaciones, de que no han sido construidas de la forma más correcta posible, se han obviado algunos procedimientos o algunos pasos en los procedimientos de seguridad, y luego pues termina, como bien comentaba nuestra compañera, ocurriendo lo que ocurrió. Yo quiero que la audiencia en este programa haga un ejercicio de memoria. Estamos hablando de los años 80, está ahí, es a la vuelta de la esquina, ¿no? Aunque han pasado ya más de 30 años, 3 décadas no son nada en la historia, y tienen que recordar que es la época final de la Unión Soviética. Pensemos que en el año 89 va a caer el muro de Berlín, y recién estrenada la década de los 90 el colapso del bloque comunista es una realidad. Yo creo, en mi humilde opinión, que tal vez Chernóbil fue la puntilla que se llevó la Unión Soviética para ya iniciar ese declive de cara, con su imagen, ¿no?, del comunismo tan desarrollado en la Unión Soviética, esa última puntilla que va a desmoronar todo el sistema. Mucha gente acusó o acusa a la Unión Soviética en este caso de que el incidente de Chernóbil ocurrió, aparte por varios fallos humanos, simple y llanamente porque construían reactores que eran baratos. Hay gente que apunta por ahí. Algo que sea barato tiene por qué ser malo obligatoriamente. A veces no, está ahí demostrado, ¿no? Multitud de inventos, de ingenios que son de un coste muy, muy barato y realizan unas prestaciones excelentes. Pero el problema es cuando estamos hablando de una central nuclear. Yo creo que no hay que escatimar en costes a la hora de emplear los mejores materiales, emplear a los mejores técnicos, operarios y demás, para que esa central sea segura, se mire por donde se mire. Hoy, en pleno siglo XXI, lo digo porque yo aquí en Burgos, cerquita, hemos tenido una central nuclear hasta hace poco. Podríamos entrar aquí en otro debate de cómo se construían en España, en Francia, no sé dónde, pero lo que sí que está claro es que son centrales nucleares que, aunque están hechas en los años 60, 70 y demás, pues han seguido funcionando hasta nuestros días a base de implementar mejoras, dotarlas de más seguridad. Imaginemos si lo de Chernóbil no hubiese ocurrido. Tal vez las medidas de seguridad con las que se cuenta hoy en día en la normativa que se aplica a estos recintos, tal vez no hubiese alcanzado estas cotas de exigencia. Pensemos que un reactor nuclear es una auténtica bomba de relojería que tenemos en España, en Francia, en multitud de países, y que lo tenemos ahí, a pocos kilómetros de donde estamos viviendo. Fíjate lo que ha contado esta compañera, que estaba viviendo a menos de 500 kilómetros, y las consecuencias que tuvo. Y en España pues tenemos unas cuantas en funcionamiento. Algunas se han ido desmantelando porque se las considera obsoletas, pero es que en otros países la vida útil se ha ido alargando todo lo que se ha podido. Pero Pripyat también tuvo algo que ver en la Segunda Guerra Mundial. Por ahí suenan las campanas de la Operación Barbarroja. Exacto. Pripyat es una región que para mí, aunque personalmente para mí, aunque la opinión pues que podemos tener de ese Chernóbil, ¿no?, de cuando estaba funcionando la propia central nuclear, cómo se vende al mundo, las imágenes que tenemos de época, es una ciudad que se puede tildar incluso de diseño futurista o vanguardista. Podemos calificarlo de muchas formas, ya que muchos de esos edificios llamaban poderosamente la atención por esos diseños tan avanzados. Para mí, Pripyat era en aquella época, en esos años 80, un lugar idílico, una ciudad donde la climatología no era tan severa como en otros puntos de la Unión Soviética. Estamos hablando de un punto en Ucrania que, si alguien puede fijarse ahora en un mapa, lo vamos a tener bordeando con la frontera de Bielorrusia. Hace ese triángulo, ¿no?, entre Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Y es un lugar rodeado por incontables pantanos, cenagales. Luego me detallaré un poquito más el tema, pero aquí hay que tener en cuenta que cuando la Alemania de Adolf Hitler invade en ese junio del año 41, la Unión Soviética lanza esa Operación Barbarroja,
va a cosechar unos éxitos fulgurantes que ni los propios generales alemanes en un primer momento esperan, ¿no?, que iban a conseguir esos grandes éxitos. Estamos hablando de que llegan hasta ciudades como Smolensk, mucho más allá de Pripyat, más allá del Dnieper. Para mí, personalmente, ese movimiento de tropas que lanzan más de 3 millones de soldados, incontables divisiones para invadir la Unión Soviética, arrasan en cuestión de semanas y pocos meses Bielorrusia, Ucrania, se adentran en la Unión Soviética, y el problema es cuando las líneas de suministro las estiramos al máximo. Hay que nutrir a esos soldados que están en el frente, hay que abastecer munición, tenemos que ir avanzando y dominando, consolidando el terreno, ya que la guerra avanza y el frente también va a ir empujando hacia Moscú. El problema que se encuentra la Wehrmacht y por ende también las tropas que avanzan junto con ellos, hablaremos también de las Waffen-SS, es que hay muchas zonas que aparentemente están deshabitadas, que son prácticamente inhóspitas, piensan que no va a haber nadie que combata allí, y resulta que cuando atraviesan esta zona de los pantanos de Pripyat, se encuentran con que hay poblaciones más o menos grandes, otras más pequeñas, pero que tienen ciertos habitantes que todavía han decidido permanecer allí, no huyen como consecuencia de esa guerra que ya ha llamado a las puertas y se ha metido hasta la cocina, sino deciden quedarse allí, y algunos son favorables a los alemanes, algunas poblaciones, algunos habitantes de esas ciudades que van quedando atrás en la retaguardia del avance alemán, y otras que, digamos, van a ir en contra, no quieren a los alemanes ni en Bielorrusia, ni en Ucrania, ni en la Unión Soviética, y se muestran hostiles. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que se va a ir desarrollando un movimiento de resistencia con partisanos, con civiles que van a intentar sabotear, luchar contra esas tropas que están invadiendo sus países. Y justo tenemos ahí Pripyat en medio de esa frontera entre Bielorrusia y Ucrania, en esa orilla del río Pripyat, y que va serpenteando, ¿no?, por esos terrenos de Bielorrusia, de Ucrania y demás, hasta que encontramos un terreno enorme lleno de cenagales, que ni la propia guerra se atreve a pasar por ahí. Pero si te queremos ocupar el país, si queremos ocupar estas poblaciones, hay que adentrarse en estos lodazales que ahora describiremos, que son, vamos, para mí un auténtico infierno húmedo donde ni loco se me ocurriría mandar a soldados a luchar allí dentro. Si alguien es capaz de buscar en un mapa ahora mismo Pripyat, va a encontrar al lado, lógicamente, esa central de Chernóbil, pero yo le invito a que tire un poquito hacia la izquierda en el mapa. Yo ahora mismo lo estoy haciendo según estamos hablando. Vemos un enorme río que va serpenteando prácticamente en paralelo, ¿no?, a esa frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Vamos a encontrarnos que son unos territorios que, en contrapartida a lo que mucha gente piensa cuando habla de la Unión Soviética, la estepa rusa y demás. Bueno, la estepa rusa en este lado de la antigua Unión Soviética brilla por su ausencia. Son auténticos cenagales que en esa primavera-verano del año 41, cuando los soldados han avanzado y siguen ocupando esa zona, están infestadas de mosquitos, de cualquier tipo de insecto que nos podamos imaginar, que son, me atrevo a decir, que peores que las balas. Muchas veces pensamos, cuando leemos un libro de historia, o la gente que se está iniciando en las campañas militares, piensa que los soldados mueren por los disparos, por los bombazos, fuera, ya está, ya han muerto por esas consecuencias. Pero las enfermedades muchas veces son más devastadoras que las propias balas y que la artillería. Destinar a gente a hacer ese trabajo de limpieza aquí, yo no me lo quiero ni imaginar lo que tuvo que ser aquello. Hay testimonios de soldados que estuvieron participando con divisiones de ocupación de estas zonas. Hablan de que los mosquitos son auténticos casi no sé cómo decirte, armas con las que cuenta el enemigo de una forma involuntaria para masacrarles. Hay mucha gente que contrae enfermedades que en Europa occidental ya prácticamente ni se contaba con ellas, pero aquí los soldados se enferman por mil y un tipo de enfermedades que les llevan, vamos, a retaguardia, a un hospital, a casi morirse por las fiebres que contraen. Hay que imaginarse cualquier cenagal, el peor que nos podamos llegar a imaginar, pues aquellos son los pantanos de Pripyat.
simplemente para que nos hagamos una idea, si alguien sigue mirando ese mapa, la extensión que tienen que peinar los alemanes, prácticamente podríamos hablar de una extensión. Ojo al dato que voy a lanzar, una extensión de este a oeste prácticamente de unos 500 kilómetros. Perdón, de norte a sur, de unos 500 kilómetros, como si cogemos un coche y nos vamos de Santander a Madrid. Y de este a oeste, es decir, de profundidad en dirección hacia Moscú, estaremos hablando de unos 225-250 kilómetros, como si cogemos el coche y nos vamos de Santander a Bayona, en Francia. Yo creo que mentalizándonos de esa extensión, de lo que tuvieron que hacer los soldados a la hora de peinar eso, a mí se me ponen los pelos de punta, pero peor se me ponen los pelos cuando sabemos lo que implicó esa labor sistemática de peinado de esos cenagales, de esos pantanos interminables de Pripyat, aunque también se les suele llamar como los pantanos o las marismas de Pinsk, con P, no confundir con Minsk. ¿Y esas marismas, Daniel, a día de hoy siguen estando ahí o Pripyat está edificado encima de ello? Pripyat lo dejaríamos más a la derecha, más hacia una zona más hacia el este de esos cenagales, pero insisto, cualquiera que esté viendo ahora mismo el mapa de la región se va a sorprender porque está prácticamente al lado. O sea, es que es para mí un infierno que está al lado a poquitos kilómetros de la propia Pripyat, pero que hoy en día eso sigue existiendo tal cual. Insisto que todavía si se peina un poquito a conciencia aquello en el día de hoy, se podrían encontrar perfectamente cadáveres, tanto de civiles, que ahora comentaremos por qué están ahí, de militares, cualquier tipo de armamento, restos de guerra, pero que no se esperen tanques, ni aviones, ni cosas parecidas. Ahí lo único que podía entrar eran soldados a pie, en la mayoría de los casos, y lógicamente a caballo, que era el vehículo más, si lo podemos denominar así, más propicio para entrar ahí. Pero Pripyat quedaría un poquito al sureste de esta región para mí tan agreste, por la que los soldados tuvieron que, y lógicamente los propios partisanos y combatientes de los alemanes tuvieron que vérselas en estas condiciones tan espantosas. Porque entre partisanos, Daniel, judíos, civiles, alemanes, ¿cuántas personas perdieron la vida en esos pantanos? Se calcula que estamos hablando de varias decenas de miles. Estamos hablando de posiblemente más de 20.000 personas fallecieron en esos pantanos insondables de Pinsk, o esas marismas de Pinsk, que también se las llama, como decíamos antes, marismas de Pripyat o lagos pantanos de Pripyat. Esas bajas se distribuyen, como te puedes imaginar, Jorge, se puede imaginar la audiencia, el gran número lo aportan ciudadanos de la extinta Unión Soviética, es decir, civiles que se les clasificaba prácticamente en dos categorías: amigables a los alemanes o contrarios a los alemanes. Y cuando hablamos de contrarios es gente que estaba dispuesta a combatir al invasor del terreno de la Unión Soviética. Y cuando hablamos de gente que estaba dispuesta a combatir, podemos encontrarnos desde soldados regulares del Ejército Rojo, pero también partisanos más o menos uniformados, y gente que participaba de estos movimientos partisanos vestidos de civiles, como hemos visto en un montón de documentales, hemos visto fotografías de época, pero también civiles armados que lo único que pretendían era defenderse de alguien que les invade y que querían defenderse, pues eso, con uñas y dientes de cualquier persona que no deseaban tener en esos lugares. Lo realmente tenebroso para mí empieza cuando ya en esa primavera del año 41, Heinrich Himmler es consciente de que tienen que avanzar junto con las tropas convencionales, con la Wehrmacht, también con las unidades de las Waffen-SS, y tienen que ir progresando hacia Moscú, que era uno de los objetivos que tenía Hitler en mente para derrotar a la Unión Soviética. Pero en ese camino que hemos dicho que van dejando atrás, tienen que ocupar esas zonas. Y en esos lagos de Pripyat, Himmler, a lo mismo que otros dirigentes de las SS de aquella Alemania de Adolf Hitler, deciden que se tiene que producir una limpieza. Y esa limpieza implica barrer
del mapa cualquier presencia de judíos en aquella zona, lo mismo que en otras partes de Ucrania, de Bielorrusia, de la Unión Soviética. El mandato es simple, además él lo dice muy taxativo, cuando ya estamos entrando en esa fase de julio y agosto, esos éxitos que han deslumbrado a los propios alemanes, que no se esperaban esos progresos tan asombrosos a día de hoy, en profundidad dentro de la Unión Soviética. Dicen que hay que barrer y, lógicamente, en cuanto tienen la ocasión, despliegan varias unidades de las SS, entre ellas una brigada de caballería. Al mando estaba un personaje un tanto curioso, Hermann Fegelein, que creo que lo hemos citado, si no me falla la memoria, en algún capítulo anterior, o algún programa anterior, cuando hablábamos del búnker de Hitler. Este señor era ni más ni menos que el cuñado de Hitler, estaba casado con una mujer que era la hermana de Eva Braun. Nos podemos imaginar, pues tenía que, entre comillas, sumar puntos, ¿no?, de cara al propio Himmler, que era posteriormente, en los últimos días del Tercer Reich, era su representante personal en el búnker de Hitler, y él pues se encargó de hacer esta macabra tarea, que era la limpieza en los pantanos de Pripyat. Para ello se sirve de una brigada de caballería, la cual va a estar comandando desde agosto del 41 hasta ya entrado marzo del 42, y se decide dividir las marismas, los pantanos de Pripyat, en dos sectores, uno al norte del río y otro al sur del río. Manda por la mitad de sus efectivos al norte, empiezan a barrer, dirección, como te puedes imaginar, para mí una auténtica masacre, gente que pillaban, gente que interrogaban, y a la mínima sospecha a los hombres adultos en edad de combatir. Incluso se llegó a decir que a partir de los 14 años, según algunas fuentes, tenemos a historiadores como David Glantz, que sí que nos hablan de estos temas y se mojan y dicen que chavales de más de 14 años sospechosos de poder participar en la resistencia contra las fuerzas de ocupación alemanas eran fusilados y se llevaban a estos pantanos para fusilarlos, ¿no? El tema es no dejar pruebas o que el rastro sea el mínimo posible. Al sur del propio río Pripyat, que atraviesa esas marismas, también se llega a hacer las mismas barbaridades, pero para que se haga una idea cualquiera que nos esté escuchando, esto no es sencillo. Puede parecer, gente que va a caballo, o tropas que les acompañan a pie, de la infantería alemana, y a masacrar todo lo que pillemos. Hay que ir casi barriendo palmo a palmo de esas marismas. En Rusia hay pueblos, aldeas minúsculas. Yo he leído un montón de diarios de gente que estuvo allí participando en la Segunda Guerra Mundial. Aldeas que son 4 isbas, 4 chozas, otras son más grandes, otras ya evolucionan, ya vemos ciudades convencionales, pero en estas zonas rurales, escondidas, incluso a la vista de los aviadores que manejan esos aeroplanos de reconocimiento, tienen que ir descubriendo palmo a palmo los pliegues del propio río y del terreno por el que van avanzando. Y la carnicería es absoluta cuando deciden que también hay que deshacerse de mujeres y niños. La solución, al principio, fusilar. Ese era el método estándar. Se coge población sospechosa, se lleva a los pantanos, lugares recónditos, se fusila. ¿Qué ocurría en el caso de las mujeres y de los niños? Bueno, la idea es o deportarlos o bien lanzarlos directamente a los lagos. ¿Qué ocurre? Que cuando descubren que algunos de esos lagos no son lo suficientemente profundos como para que se ahoguen, proceden al fusilamiento. Ese es el sistema estándar que se sigue en aquellos parajes tan inhóspitos. Fusilamiento, intentar ahogarlos, y si no, pues volvemos a las armas y a fusilar. La diferenciación que hacen con los que no son dentro de esa clasificación de judíos o que no son, digamos, peligrosos para las fuerzas de ocupación, pues bueno, a veces se les deporta, se les lleva a otros lugares donde puedan ser más accesibles y puedan estar más controlados. Te digo, Jorge, que de buena gana yo he entrado a lugares parecidos. Yo no sé cómo actuaría en ese lugar, pero a la mínima ocasión saldría por piernas, pues son lugares tremendamente inhóspitos. Insisto, cualquier documental que se haya podido ver sobre cenagales, pantanos de este estilo, no alcanza a reflejar la realidad de lo que se vivió en aquellas latitudes.
Y ya no solo por lo que se llegó a vivir, sino por la impregnación que queda posterior, que esto lo hemos hablado yo y Dani muchas veces. Sí. Allí donde hay muerte, allí donde hay dolor, hay una huella de sufrimiento para siempre, parece que queda para toda la eternidad. Aunque tú vayas a un lugar y no veas prácticamente nada, esa sensación sigue ahí. De una forma u otra lo acabas notando. Sí. Por evocar una vivencia que ambos compartimos cuando fuimos al castillo de Wewelsburg hace un par de años, hace un par de veranos. A mí se me presentó la ocasión, cuando yo lo vi la primera vez en 2015, de poder investigar a mis anchas, lo mismo que hicimos, he dicho hace 2 años, perdón, el año pasado, en 2018, cuando fuimos a Wewelsburg. ¿Te acuerdas cuando fuimos con el equipo? Yo os dije, en esta zona se fusilaba gente, en el campo donde practicaban la puntería también se aprovechaba para fusilar, en esa zanja que estaba ahí practicada en el terreno, fuera de miradas curiosas, un poquito camuflada entre la vegetación. Tú imagínate eso, Jorge, multiplicado por millones en extensión. Hemos citado la extensión que tiene aquella área aproximada. Imagínatelo encharcado por casi todas partes donde tú puedas pisar. Imagínate fusilar a miles de personas, no a unos pocos, entre comillas, entiéndase la diferencia, como ocurrió en Wewelsburg. ¿Te acuerdas las caras que ponía la gente del equipo? Ellos no sabían, si recuerdas, no les dije la utilidad de aquel lugar, solo les dije que se utilizaba para practicar la puntería, y ya cuando regresábamos al castillo les dije la utilidad real. ¿Te acuerdas las sensaciones que nos transmitieron todos? Yo creo que no hubo una excepción. Lo que nos dijeron, ¿verdad? Que transmitía muy, muy malas vibraciones a aquel sitio, muy, muy malas sensaciones. Yo creo que nadie de los que nos acompañó aquel día pudo dormir tranquilo, porque aquel lugar, dentro de todo lo que hay en Wewelsburg, aquel lugar es siniestro. He visitado, lo mismo que tú, has visitado un montón de sitios marcados por la tragedia. Yo me acuerdo pues desde sitios como las playas de Normandía, el propio castillo de Wewelsburg, cualquier otro campo de batalla, Verdún, recuerdo. Estos sitios, si tú sabes lo que ocurrió allí, no es que vayas condicionado, sino que tal vez, entiéndase, estás más abierto a comprender lo que ocurrió, eres más consciente de lo que allí ocurrió, e incluso eso digamos que puede resultar hasta una barrera para decir, bueno, yo no me voy a impregnar de ciertas emociones o de ciertas vibraciones negativas, porque yo entiendo lo que ocurrió aquí, fue esto, y aquí murieron tantas personas, tantos miles, tantos millones de personas, lo que fuese. Pero cuando estamos hablando de gente como la que nos acompañó en Wewelsburg, que no sabían absolutamente nada de lo que ocurrió allí, para mí las caras de la gente cuando les comentas esto, o insisto, cuando en algún viaje que me ha acompañado otra gente y les he explicado, mira, aquí en este campo de batalla ocurrió esto, las caras que ponen cuando se enteran de lo que realmente ocurrió, empiezan a decir, pues yo he sentido, y no es condicionamiento, es decir, ¿has sentido esto? Pues mira, esto es lo que ocurrió. Yo creo que esos lugares quedan marcados por la tragedia. O sea, si eres un poco sensible, tienes tú mejor que nadie, conoces qué gente es más o menos abierta a recibir esas energías o esas esencias. Yo no soy un experto en la materia, pero yo creo que en más de un sitio he sentido eso, cómo la tragedia ha arrasado ese lugar, y cómo hay algo que te quiere invadir, te quiere hacer sentir el sufrimiento que hubo allí. No sé si esa entidad, esa energía que está ahí flotando, quiere que no se olvide lo que ocurrió allí, y a través de gente pues que más o menos tiene cierta sensibilidad, pues luego se anima a investigar sobre el tema y realmente es consciente de lo que ocurrió allí. Yo creo que lo he confesado aquí en el aire. Lo que me ocurrió en Wewelsburg la primera vez es que se me pusieron los pelos de punta cierto día al atardecer, al sentir algo dentro de ese castillo, ¿no? Como algo que tiraba de mí, que no quería que entrase a cierta zona del castillo. Luego investigas y dices, anda, es que aquí ocurrió esto, con razón alguien me estaba advirtiendo, o algo me estaba advirtiendo. Y en estos pantanos de Pripyat he hablado con más de uno que ha estado por allí, y efectivamente ya solo la imagen acongoja bastante. Ya lo que ves allí acongoja bastante, aún sin tener ni idea de lo que ocurrió allí. Yo creo que a día de hoy todavía no somos conscientes de lo que pudo ocurrir allí durante la guerra. Pensemos que muy cerca está la ciudad de Kiev, y que hubo
dos grandes batallas, una en el 41 cuando la Wehrmacht la toma, ¿no?, las tropas alemanas, y luego en el 43 la gran batalla del Dnieper, que es el contraataque soviético. Toda esa región fue totalmente devastada por la guerra y no se salvaron prácticamente ni los pantanos, y eso que la guerra intentó esquivarlos, ¿no? Pero hemos visto que no se le llegaron a librar del todo. Y para mí esos lugares, tanto este que hemos comentado hoy, están marcados por la tragedia, y no es raro que con el paso del tiempo, yo no quiero decir que esté relacionado con Chernóbil, pero ¿quién no nos dice que las energías que están ahí, esas esencias, puedan llegar a decir seguimos siendo un lugar maldito? ¡Pum! Y ocurre lo de Chernóbil. ¿Qué ocurrió antes de la Segunda Guerra Mundial? Se habla de todo. Hay de todo, leyendas que hablan de cualquier tipo de barbaridad que nos podamos imaginar, pero yo he traído al programa la de la Segunda Guerra Mundial porque tal vez es la más reciente, junto con la de Chernóbil. ¿Y quién no nos dice que ese lugar es maldito por algo? No sabremos el qué. Yo no me aventuro a investigarlo con la nitidez con la que lo podéis hacer gente más especialista como tú en el tema paranormal o fuera de las versiones más oficiales. Pero está claro que aquel lugar está marcado por unas energías negativas que nos hacen recordar la maldición que tiene ese lugar. Ya habéis escuchado, queridos oyentes, tenemos un poco de todo con Chernóbil. Conspiraciones, antes hablábamos con Mercedes incluso de ovnis, ciertos pájaros extraños, muertes en la Segunda Guerra Mundial. ¿Será un lugar maldito? ¿No será un lugar maldito? ¿Será un lugar que reclame dolor? ¿No será un lugar que reclame dolor? Sencillamente fue un accidente como otros tantos que existen. ¿Quién sabe? Esa duda quedará siempre en el aire. Daniel, ha sido un placer que hayas pasado por nuestro espacio para aportarnos estos misterios bélicos que giran en torno a este, no voy a decir incidente o accidente, pero sí a la zona que envolvía la central de Chernóbil. Sí, la verdad que es un lugar con muchísimo misterio. Para mí, cada vez que abro un libro de la Segunda Guerra Mundial que habla del frente ruso, siempre tengo mi ojito ahí marcado a ver si hablan de Pripyat, de estas marismas, porque muy pocos historiadores se han profundizado lo que a mí personalmente me gustaría. Hay muy pocos casos contados, pero nos arrojan una información escalofriante, ¿no? Y lo que hemos comentado, que el lugar está totalmente impregnado de negatividad, y quién sabe si en futuras décadas contemplaremos o seremos testigos de nuevos incidentes tan escalofriantes como estos que se han tratado. Esperemos que no. Mientras tanto, un abrazo, Dani. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y ahora, queridos amigos, no os perdáis la última parte del programa con Lady Chester, la versión oficial de lo que ocurrió en Chernóbil. Del balcón yo vi perfectamente la central nuclear. Vi como un hongo enorme arriba del central nuclear. Nos quedamos sin nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué voy a hacer con chiquitos que no tenemos nada? Larisa Kovalchuk y Ludmila Parasevska son sobrevivientes del accidente nuclear más importante de la historia. Cuando detonó el reactor, Ludmila vivía en la estación Yaniv. Yo estaba como en shock porque nació mi hija, hijo chiquito. Nos quedamos sin nada, sin ropa, sin plata. Mi marido no vino después del trabajo, después de este turno noche, se quedó a trabajar y vivía en vagones en Vilcha, donde tenía que evacuar a todas las familias. Su marido, Dimitrio, como empleado del ferrocarril, debió asistir y evacuar a las víctimas del estallido nuclear. A los 25 años, en medio del caos, rápidamente advirtió que estaba en el umbral de una catástrofe, con un niño de 5 años y una hija en camino. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this.
One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. El 26 de abril de 1986, la dirección de la central nuclear de Chernóbil decidió aprovechar una parada planificada del reactor número 4 para hacer un test de seguridad. La prueba comenzó a la 1:23 de la madrugada. Un minuto después, el ingeniero que estaba al mando escribe en su cuaderno: golpes fuertes, las barras del sistema de protección se han desactivado. Una subida incontrolable de la potencia provoca 2 explosiones seguidas de incendios. Queda destruido el corazón del reactor número 4 del tipo RBMK. Una nube altamente radiactiva se levanta en el cielo. La explosión de un reactor de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania hace 5 años ha sido uno de los mayores cataclismos de la historia en tiempos de paz. Pero hasta hace 2 meses las autoridades soviéticas no reconocieron las causas de la catástrofe y en el área afectada continúa la confusión. Un sarcófago de cemento cubre el reactor de la central nuclear de Chernóbil fundido, pero la protección no es hermética del todo. Como explica el encargado de la seguridad de la central, Yuri Samoilenko, esto puede hacer que durante un terremoto el polvo radioactivo se escape al exterior. Por eso los científicos discuten si construir un nuevo sarcófago encima del actual o desmantelar toda la planta. Y para hablarnos de la versión oficial, para hablarnos de la versión que todo el mundo conoce, hoy nos visita de nuevo nuestra compañera Lady Chester. Lady Chester, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Vamos a hablar de un tema que quizás está en boga o que se ha hecho muy popular actualmente gracias a la serie de HBO, que es Chernóbil. Bueno, si el incendio de Chernóbil es un tema, muy triste, es un tema muy importante, es un tema muy triste, que al margen, supongo que ahora se ha dado a conocer más a través de la serie esta, como bien dices, de HBO, pero sin duda es un problema que sí que ocurrió hace más de 30 años, concretamente 33, pero todavía sigue latente. O sea, es que cuanto más, siempre pasa lo mismo, ¿no? En cualquier tema que te pongas, cuanto más te metes dentro, pues más conciencia acabas tomando y sobre todo, de Chernóbil se pueden hablar infinitas cosas. Vayamos ahora a ese 26 de abril de 1986. ¿Qué ocurrió en la planta nuclear de Chernóbil? Bien, pues lo que ocurrió realmente fue que se estaban haciendo unas pruebas de seguridad en el reactor número 4 de la central Vladimir Ilich, que conocía también como Lenin, dado que Vladimir Ilich Ulyanov era Lenin, ¿no? Y en estas pruebas mientras se realizaba esta prueba de seguridad del reactor, pues fue cuando sucedió la catástrofe, sucedió que el reactor nuclear estalló. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías del por qué, cómo se sucedió y todo. La cuestión es que al final, en resumen, ahora sí, a grosso modo, para introducir el tema, se contaminaron más de 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia, porque estaba en la frontera con Bielorrusia, y la región rusa de Briansk. Chernóbil fue el peor accidente nuclear que el mundo ha podido conocer. Fíjate, más que la bomba atómica de Hiroshima. A simple vista parece un accidente como otro cualquiera. Entonces, ¿por qué se le ha dado tanto bombo o tanta importancia a este accidente nuclear de Chernóbil? Hombre, el boom llega... el boom televisivo o el boom del querer conocer qué es lo que sucedió, ¿no? Porque un boom, sí, solo hace falta que lo explote HBO o Netflix y ya sale en boom. O sea, aquí lo importante es tomar conciencia de realmente la gravedad de este incidente. Y piensa que han pasado 33 años. 33 años y todavía sigue liberando, no, hay un sarcófago que ahora explicaremos, pero que este sarcófago está lleno de material súper radioactivo. Latente, ¿me explico? O sea, 33 años después, y Pripyat, que es el pueblo... Pripyat era la ciudad que se hizo expresamente para los trabajadores de Chernóbil, ¿vale? Se hizo en esta década de los 70 para albergar la vida a los trabajadores de esa central nuclear, ¿no? Y bien, hasta incluso, he podido leer
el testimonio, ¿no?, de una chica que vivió allí, ¿no?, que afirmaba que era un lugar acogedor, con árboles, rosas. Bueno, incluso había una noria que ahora pues es que todavía tiene los sillones, los asientos amarillos, y que ahora pues solo la mueve un poco pues el viento, ¿no? O sea, era un lugar pues muy bien, propicio bien para la vida, hasta que sucedió pues la explosión del reactor número 4. El reactor tenía un núcleo de grafito. Este reactor, de un diseño soviético absoluto, con una inestabilidad inherente, ¿vale? Y en cuestión de segundos, que esta reacción nuclear que hubo en cadena se descontroló. Liberó, pues bueno, dice, el agua de refrigeración del reactor se vaporizó instantáneamente, rompiendo todas las barras de combustible. Los reactores occidentales estaban encerrados dentro del reactor, vamos, con acero, con hormigón, y esto, pues bueno, en cuestión de segundos se fue al traste y, pues nada, liberó pues una dosis de radioactividad, bueno, letal es poco, ¿me explico? O sea, suficiente, en pocos segundos, suficiente para toda una vida de cualquier persona. Piensa que incluso hoy en día, cuando se hacen trabajos en el sarcófago, que se hizo un sarcófago de la medida, se llama sarcófago por las dimensiones que tiene, ¿no? Y lo que tiene que hacer es tapar, ¿no?, lo que queda del reactor número 4. Y los trabajadores no podían estar más de 15 minutos. Tenían que ir haciendo turnos de 15 minutos por los niveles súper altos de radioactividad. Y todavía hoy, cuando tienen que hacer trabajos en ese sarcófago, porque ese sarcófago se diseñó para que durara 20 años, claro, fíjate, ya han pasado 33, han pasado 13. Entonces se tuvo que volver no reconstruir, sino a asegurarse, hacer las horas, asegurarse de que no esa carga, esa radioactividad que hay ahí latente no vuelva a implosionar. E incluso hoy en día los trabajos tienen que hacerse con periodos de tiempo muy cortos y los trabajadores bastante separados entre ellos, hoy en día. Al parecer, y según las versiones que nos han llegado a nosotros, en el momento de la explosión del reactor número 4, las autoridades al cargo de la central nuclear de Chernobyl negaron en un primer momento que el núcleo fuera lo que explotara. ¿A qué vino esto? Bueno, Jorge, no es ninguna novedad, y menos en tu programa, que las autoridades y los gobiernos, pues, a priori, tienen que saber ellos mismos qué ha sucedido, ¿me explico? Entonces lo que tienen que hacer es de alguna manera enviar mensajes que no creen el pánico social, ¿me explico? La alerta esta, porque ellos mismos tenían que saber qué pasó en aquella reacción, en aquella noche del 26 de abril, ¿me explico? Incluso pues en estudios y bueno, revistas que salen y tal, hablando del tema de Chernobyl, al final dice que a medida que los errores y el secretismo del gobierno, porque claro, piensa que, ahora te lo diré, dice que estos errores y el secretismo ese del gobierno, cuando a medida que fueron saliendo a la luz, dicen que incluso pudo acelerar la desintegración de la Unión Soviética, el caso de Chernobyl. ¿Por qué? Bueno, piensa que Pripyat tardaron poco más de 24 horas, entre 24 y 36 horas en evacuar toda la ciudad, ¿sabes? O sea, a estas pocas horas, más de 1.100 autobuses de toda Ucrania se movilizaron para despoblar Pripyat, pero no se dijo, y a las personas de Pripyat sí que se les dieron automáticamente y rápidamente pastillas de yodo. Sabemos que el yodo absorbe la radioactividad, ¿vale? Esto sucedió en Pripyat, pero piensa que estaban en la frontera con Bielorrusia. Pero en otros países se tardaron hasta semanas, en otras zonas, en que se actuara. Durante esas semanas, cuando la nube tóxica de Chernóbil, que está, bueno, todo el mundo ha oído hablar, la mayoría de gente ha oído hablar, piensa que personas, niños tomaban la leche, bebían la leche de esas vacas que estaban tomando la hierba contaminada. Y un pilón de casos, el cáncer de tiroides fue el número 1, ¿no? En uno de las muchas catástrofes que luego se generaron, ¿no? Entonces piensa que el no informar a tiempo, el no dar yodo, el no alertar a la población, por lo menos, ¿sabes?, poderles suministrar, aunque hubiera sido, ya sé que después todas las cosas que este fenómeno pudo haber creado, bueno, pero el secretismo, el callarse esto, pesa, bueno, ya te digo yo, originó muchas desgracias en las vidas de muchas personas, cosas irreversibles, y sobre todo el daño psicológico, porque incluso habla de que sí, podemos evaluar
cardiopatías, porque claro, la radiación afecta a los vasos sanguíneos, aunque las cardiopatías se asocian más, según esos estudios, a que, las malas dietas, el estrés que causó todo esto, donde viven, ¿no? El consumo del alcohol y tabaco en estos países. Entonces no pueden asegurar que las muertes por cardiopatías tras Chernobyl pues fueran debidas, ¿no? a la radiación emitida, pero sí a cáncer de tiroides, leucemias, entre ya no vamos a hablar luego pues de las deformidades que son, ¿sabes? En fetos, en años después, ¿no? El nivel de radiación de las personas que iban soportando, sobre todo los daños psicológicos, que es lo que se dice, ¿no? Podemos ver estadísticas de, de tipos de cánceres extraños, pero los daños psicológicos de la población todavía hoy siguen latentes. Podríamos decir que el hecho de que ocultaran que el reactor número 4 había explotado, que lo que había en el exterior era grafito, causó o propició la muerte de estos bomberos, de este personal sanitario que acudió en un primer momento a la central de Chernobyl. Bueno, aquí el culpable, en todo caso fue el azar, porque en realidad lo que se quiso hacer era un control de seguridad, una prueba de seguridad en el reactor número 4. Eso no fue algo que, como cuando hicimos el especial del 11S, ¿no? Que ya había una conspiración para detonar y todo. No, esto fue en un rutinario control de seguridad de uno de los reactores, en este caso fue concretamente el número 4, pues sucedió esa tragedia. Eso no fue nada planeado, ¿me explico? Entonces, lo mismo que decíamos de que ¿por qué mienten las autoridades? Bueno, los gobiernos, pues es lo que te digo, eso está a la orden del día, tristemente. Porque primero, mientras ellos tenían que saber qué había pasado, a la sociedad tenían que darles un mensaje. Y el mensaje, pues evidentemente, tiene que ser siempre, o se procura que sea siempre un poco tranquilizador, de confianza, ¿no? Porque ¿cómo vamos a fallarnos nosotros? Nosotros somos el gobierno, nosotros estamos mirando por nuestro país, por nuestro pueblo, ¿no? Entonces, esto tristemente es así. Y una de las comparaciones que luego, a medida que avance el tema, ¿no? Con lo que sucedió pues en Hiroshima, con la bomba atómica, que a diferencia de Chernobyl, la bomba atómica en un momento pues fulminó a muchas personas en el modo en que se hizo y tal. En cambio, Chernobyl, en el momento murieron solamente 2 trabajadores. 2 trabajadores murieron en el momento de la explosión. Y luego, durante los pocos meses, ¿vale? Murieron 22 trabajadores y 6 bomberos. O sea, las muertes y el accidente de Chernobyl es como algo silencioso, ¿sabes? Algo que se va propagando con el tiempo. ¿Me explico? Es como sembrar una catástrofe, no es como sembrarlo, porque en el momento de la explosión sí que murieron 2 trabajadores y luego, ya te digo, 22 trabajadores más y 6 bomberos. Pero todo lo que ha hecho Chernobyl durante estos más de 30 años y sigue haciendo, la huella que todavía existe, ahí latente, eso te marca un poco la diferencia, ¿no? De lo terrible, ¿no? Que ha sido Chernobyl y sigue siendo, porque Chernobyl, Pripyat, es un sitio en el cual todavía no puede albergar vida. Sí que hay familias que volvieron porque, quisieron volver y están absolutamente controladas, pero no es un pueblo en el que, igual que en Hiroshima, sí que se puede vivir. En Chernobyl todavía no. ¿Me explico? La catástrofe de Chernobyl es horrorosa, es espantosa. ¿Cómo fueron aquellas tareas de limpieza y de reconstrucción de la central de Chernobyl? Porque aquí también hay mucha tela que cortar, sobre todo con aquellos mineros que hicieron el túnel subterráneo para poner un refrigerador, o bien con los que se conocen como los liquidadores, aquellos que tenían que subir a ciertas partes de la cubierta de los reactores a tirar esos bloques de grafito y que no podían pasar más de X minutos encima de ella. Efectivamente, durante los días que siguieron a la explosión, estos otros miles de trabajadores llamados liquidadores, ¿vale?, fueron conducidos a toda prisa por Chernobyl. O sea, se reclutó gente para que fuera a Chernobyl, ¿me explico? Se hicieron llegar gente de todas partes para que fueran a Chernobyl para dominar aquel infierno radioactivo. ¿Me explico? Mineros de carbón excavaron bajo el núcleo para bombear nitrógeno líquido y así enfriar el combustible nuclear que había allí. Pilotos de helicópteros arrojaban toneladas de plomo, arena, arcilla y otros materiales para sofocar las llamas.
Incluso el ejército participó. Hizo incursiones cronometradas en el techo de la central para echar en el interior del reactor bloques de grafito, ¿vale? Se les llamaba a estos trabajadores, a estos liquidadores, a estos grandes hombres que pobres fueron ahí y muchos ahí encontraron pues su muerte, ¿no? Les llamaban biorobots, porque estaban ahí sometidos a una radiación brutal, ¿vale? Y todos ellos, que eran más de 3.400, absorbieron en unos segundos la dosis de radiación de toda una vida. O sea, la radiación que un ser humano como máximo puede absorber a lo largo de su vida, esta gente la absorbió en pocos segundos. Porque si no estoy equivocado, incluso varios robots que habían pedido a Alemania o a otros países para poder limpiar los tejados o las cubiertas de esta central nuclear, directamente dejaban de funcionar, se estropeaban. Claro, tú fíjate la cantidad tan alarmante, tan insultante de radioactividad que además en el primer día, o sea, tú piensas que Chernobyl fue increciendo, cada día que pasaba era peor, no al contrario, ¿me explico? Entonces, evidentemente, y más pensar que por más evolucionados que pudieran estar, estamos hablando de 1986. Y fue una catástrofe, en mayúsculas. No es extraño que no funcionaran ni dispositivos, es que estamos hablando de una supercentral nuclear que emitió, como hemos dicho antes, se contaminaron más de 142.000 kilómetros cuadrados. ¿Te haces la idea del radio de potencia? Y eso es lo que se dice a día de hoy, ¿me explico? Y no, sí que parece una cosa, ¿no? Que según que naves y según que grandes tecnologías de la época pues pudieran fallar, pero en realidad no es tan extraño, dada la magnitud de lo que sucedió. Sabemos lo hermética que era la Unión Soviética, sabemos cómo actuaba, sabemos las consecuencias que recibieron aquellos que estaban al cargo de la central de Chernobyl. Bien, yo supongo que esto es una pura especulación mía, ¿no? No voy a decir que me he basado en ningún estudio, pero dado que conociendo un poco cómo estaba la situación en aquel momento política, creo yo que todo se tuvo que sepultar, igual que vamos a compararlo con el sarcófago, ¿no? Que se hizo silencio absoluto, como siempre. Fíjate, Jorge, que hablando de Chernobyl me acordé, porque también tiene que ver con Rusia. Acuérdate que cuando hablamos del paso Dyatlov, una de las incógnitas que se planteaban era la radioactividad que apareció en la ropa de dos de los no son esquiadores, de los excursionistas, perdón, de los excursionistas. Claro, en una de las hipótesis parecía que en aquella zona de los Urales, de la ruta esa que estaban haciendo, había una central nuclear, la cual había tenido una fuga que el gobierno soviético había ocultado. Entonces, solo a modo de pues un recuerdo, ¿no? Un recuerdo que, mira, cuando sucedió lo del paso Dyatlov, que fue, pues unos 30 años antes que Chernobyl, casi, ¿no? Ya había habido alguna fuga de alguna central nuclear y el gobierno lo silenció, ¿no? Y a veces pues podíamos incluso pensar pues que aquellos dos que ya trabajaban en centrales nucleares no fueran a dar, ¿no?, el chivatazo, aquello se fuera a dar a la luz, ¿no? Entonces fíjate que poco evolucionado cuando pasa Chernobyl y el gobierno pues usa el mismo hermetismo, ¿no? Y digamos pues que tampoco habría cambiado mucho su modus operandi, ¿no? Yo creo que todo tenía que ser en el máximo secreto posible, incluso pues desvelar cualquier tipo de información te podría salir más que caro, ¿no? De hecho, y si no me equivoco, una de las personas o el principal investigador o el que llevó la investigación o cómo decirlo, bueno, el que frenó todo lo que estaba ocurriendo en Chernóbil, el incendio y demás, e incluso se llegó a ahorcar
porque finalmente intentó revelar la verdad al mundo y el KGB, en vez de ejecutarlo, de meterlo en prisión, le hizo algo peor. Lo dejó en libertad, pero le quitó cualquier contacto con el mundo. Cada vez que salía de su casa tenía un coche con miembros del KGB. Si iba al trabajo no podía hablar con nadie. Si iba al supermercado no podía hablar con nadie. Curiosa manera de actuar del servicio secreto de la Unión Soviética. Bien. Sin embargo, dices que le dejaron en libertad. No sé qué tipo de libertad es esa. Esa no es ninguna libertad. Es el típico... Bueno, no sé cómo actuarán en otros países, pero Rusia ya es propio de Rusia este modo, ¿no?, de operar. Incluso, fíjate, en un caso muy contemporáneo, casos bastante contemporáneos y cercanos, lo que pasó con aquellas cantantes, las Pussy Riot. Pussy Riot, bueno, pues un día pues incurrieron en una iglesia encapuchadas, era un grupo así, bueno, y cantaron canciones anti-Putin y fueron llevadas a un gulag ruso. Esas chicas, hasta incluso me acuerdo que actores y personalidades, ¿no?, más que conocidas de Estados Unidos, una de ellas Madonna, ¿no?, también pues reivindicaron la libertad de estas chicas. Estas chicas fueron llevadas a gulags, ¿no?, a estas prisiones de malos tratos, ¿no?, y se veían como habían sido brutalmente golpeadas. También pasó algo similar con Yulia Timoshenko. ¿Se acuerda? Cuando hace poco, cuando pasó, bueno, lo de Ucrania, lo más contemporáneo que ha estado sucediendo, ¿no?, que una parte de Ucrania, pues supongo que quería pertenecer a Europa y la parte más rusófona, no, lo de la crisis de Donetsk. Entonces, vemos que pasan los años y evolucionamos mucho en según qué aspectos, pero hay otros que todo sigue igual. Entonces, fíjate, si a este hombre, por desvelar la verdad de lo que sucedió en Chernobyl, bueno, pues curiosamente si está en libertad, ¿no?, de alguna manera, por poder salir a la calle y tal. Bueno, yo creo que de decir la verdad, el gobierno ruso, el gobierno ahora ruso, antes soviético, debería haber indemnizado, reconocer la culpa, y en aquel momento en el que la Unión Soviética aquello ayudó a que se desmembrara la Unión Soviética, suponía una catástrofe en cuanto al poder que el gobierno de aquel momento pues quería, yo creo que a toda costa, mantener. Has comparado en varias ocasiones el accidente de Chernobyl con la bomba de Hiroshima. Háblanos de esta comparación. Hago esta comparación porque me atrajo mucho unos estudios que leí sobre por qué se puede sobrevivir en Hiroshima hoy en día, pero no en Chernobyl, ¿no? Piensa que han pasado 41 años de Chernobyl. Hay entre ellos, por ejemplo, el 6 de agosto del 45, ¿vale?, hace más de 70 años, sucedió la bomba de Hiroshima. Y hace 33 años sucedió Chernobyl, ¿vale? Dice, las cifras de la tragedia parecen contradecir la lógica. Evidentemente, ¿no? La bomba de Hiroshima mató instantáneamente, esto es muy importante el dato, instantáneamente mataron a 70.000 personas. Hirió a otras tantas de gravedad, ¿vale? El radio de la explosión esta redujo a cenizas todo un radio de 1,6 kilómetros. Hiroshima. Eso sin contar incendios, la lluvia radioactiva, etc., ¿vale? Pese a toda esta gran catástrofe, hoy en día la vida en Hiroshima es posible. En cambio, en Chernóbil, y según informes de varias agencias, ¿vale?, la explosión del reactor solo produjo la muerte de 2 empleados de la planta como consecuencia de la explosión, ¿no?, y de otros 29 restantes en los meses siguientes, ¿vale? Sin embargo, el número de muertes provocadas por la radiación posiblemente nunca se pueda saber con seguridad, ¿vale? El reactor es hoy el epicentro de una zona de exclusión de 30 kilómetros de radio. Hoy en día, ¿vale?, 160.000 personas fueron evacuadas y los niveles de radiación cercanos superan cientos de veces el máximo permitido en algunos puntos. Date cuenta de la magnitud de la super tragedia que supuso Chernobyl, ¿no? Por contra, te dicen que la bomba de Hiroshima llevaba en su interior 64 kilogramos de uranio 235. Válgame lo que ahora yo
hace un rato he explicado, ¿no? Que es un isótopo de uranio, es el isótopo de uranio es el U-235, ¿vale? Que hemos dicho que van a ser 38. Bueno, en el reactor 4 de Chernobyl había 180 toneladas de combustible nuclear. En uranio puro. No un isótopo que es el proceso de semidesintegración. En uranio puro. Cuando el reactor explotó y voló la cubierta que lo protegía, se estima que se liberaron 7 toneladas de combustible, 200 de uranio. En Chernobyl, la explosión se produjo a nivel del suelo. Claro. Y aunque fue mucho menos potente a priori, o sea, la explosión, claro, no se vivió como la bomba atómica de Hiroshima, ¿no? La explosión, mire, mucha gente no sabía ni lo que había pasado en el mismo Pripyat. O sea, que aunque la explosión no fue tan potente, fue mucho más efectiva a la hora de diseminar isótopos radioactivos, evidentemente. ¿Vale? Dice, la deflagración y el incendio posteriores evaporaron materiales del reactor. Y los repartieron alrededor, imagínate, en dosis masivas. ¿Vale? Bueno, si hablamos de neutrones y rayos gamma, bueno, también hay teorías sobre esto, pero creo que es un tema... O sea, se trata de muchos datos muy químicos, muy concretos, pero bueno, resumiendo, la bomba de Hiroshima generó una fuerza equivalente a 21 kilotón, ¿vale? Un kilotón equivale a 1000 toneladas de explosivo TNT. Imagínate, si un kilotón equivale a esto, y en Hiroshima, pues el equivalente fue de 21 kilotones, ¿vale? Imagínate, ya esto fue brutal. Dice, la bomba elevó la temperatura instantáneamente, al momento, ¿vale? Hasta 1.000.000 de grados, Jorge. ¿Te imaginas? Si a 28 ya no podemos dormir. Pues a 1.000.000 de grados, en segundos, ¿vale? Creando, pues bueno, esa esfera de fuego de un diámetro brutal, ¿no? De 256 metros de diámetro, ¿vale? Este poder tan destructivo, solo el 10% de la radiación librada por la bomba fue neutrones, ¿vale? Fue radiación de neutrones, ¿vale? Que es la que impregna la materia no radioactiva, haciéndola radioactiva. Esto fue lo que sucedió en Hiroshima, ¿vale? En Chernobyl la radiación depende más del lugar. Las condiciones en las que se dieron y todo, cambia todo. ¿Vale? Dicen, en algunos sitios los niveles son normales. Hoy en día, en algunos sitios los niveles son normales. En otros son de 20, 30 y hasta 300 microsieverts, ¿vale? Y dirás, ¿qué es un microsievert? Pues un microsievert es la millonésima parte de un sievert, ¿vale? O sea, son medidas de radiación ambiental, ¿vale? Son cómo se mide la radiación ambiental. Imagínate. Dice, las personas que trabajaban en el nuevo sarcófago de la central solo pueden hacerlo en turnos de poco tiempo y muy separados entre sí, ¿vale? O sea, lo peor del asunto es que dice, todavía hoy en día no se ha podido solventar esto. Es curioso, ¿no? En unas partes de Chernobyl no hay radiación, muy poca. En cambio, te vas a otras y... Bueno, ya cuando hay los 300 microsieverts, bueno, pues apaga y vámonos. No se puede albergar vida. Todavía no es un lugar donde podamos decir que se puede vivir como, bueno, hemos pasado página. ¿En qué momento, según las autoridades oficiales, se podría volver a vivir en Pripyat de una forma normal y tranquila? Yo creo, Jorge, que este es un dato que ni HBO puede emular, ni pronosticar, no se sabe. ¿Me explico? Porque fíjate que todavía se está estudiando los efectos que provocó esto. Sí que hay gente que volvió a Pripyat, hay gente que volvió a sus pueblos, hay gente que porque los destinaron a otra ciudad y al cabo de poco tiempo, pues gente quiso volver allí. Hay gente que incluso dice que ellos, pues la vida suya se sucede ahí y que les da igual. Y lo más sorprendente de todo es que algunos llevan 20 años y están bien. O no el darwinismo, el lamarquismo, antes de Darwin, ¿no? Que decía que, que había una adaptación al medio, ¿no? O sea, que luego Darwin, pues,
acabo de culminar diciendo que los más fuertes son los que sobreviven. Curiosamente, hay personas que volvieron y están viviendo allí. Y hay personas que están controladas. El gobierno todavía hoy los controlan para que puedan ir a hacer sus compras y esto, porque bueno, les controlan los niveles de radioactividad. Por ejemplo, en el caso de los cánceres por tiroides, fueron muy comunes al principio, pero hoy, por ejemplo, los jóvenes de que poca juventud que hay hoy por ahí, no es un caso que no lo tienen, no quiere decir que no lo puedan desarrollar. Fíjate todos los accidentes genéticos, todas las mutaciones que hay, que se saben y el porqué. La vida en Chernobyl, en aquellas zonas, pues bueno, se irá, no se sabe cuándo. Lo que sí se sabe, Jorge, es que hay 2 empresas chinas, curiosamente, ¿vale? Que bueno, que convertirán a Chernobyl en una enorme granja solar. Mira tú por dónde. Ya que no se puede usar la vida, pues van a hacer una granja solar. Y se trata pues del System Integration Technology y la estatal China National Complete Engineering, ¿vale? Corporation. Han logrado estas 2 empresas con nombres y todo, o sea, no son 2 empresas anónimas, no, o sea, con cara y ojos. ¿Vale? Han logrado un acuerdo con el gobierno de Ucrania para aprovechar toda esta región inhabitada y construir una enorme granja solar. Bueno, ¿vale? Dice, aunque no han especificado en qué ubicación exacta estará, sí que esperan lograr producir 1 gigavatio en esta planta. Bueno, los fines con los que China o realmente el interés que China tengan esto, no sé si es más preocupante, más lo dudo. Y ya que hoy es viernes y yo soy muy fan de la Greta Thunberg y el movimiento no, realmente creo que de conciencia, que es el Fridays for Future y los viernes por el futuro, ¿no? Estas huelgas estudiantiles que para que se suman ya, bueno, ya son millones de personas, ¿no? Que se han sumado a este movimiento conociendo el desastre de Chernobyl. Pues aún es más escalofriante, porque uno tal vez no tenga este sentimiento, que puede ser, que hay personas pues, que no tengan este sentimiento de activistas por el medio ambiente, pero piensa que no se trata solamente del medio ambiente, es la salud que brindas, que ya te han brindado a ti, tal vez antes de que tú nacieras, con estas cosas que se liberan, con estos secretismos que hay, y sobre todo por lo que quieres brindar pues a las generaciones vinientes, ¿no? La toma de conciencia, porque realmente lo que sucedió en Chernobyl es muy triste. Y ahora sí, para terminar, háblanos de ese mundo mágico que es Lady Chester Shop. Bueno, pues mi tienda está en Palamós, en la avenida Cataluña 26, cerca del Lux Café, que es muy concurrido, y bueno, para los que no sepan tanto, pues delante de Endesa, que todo el mundo conoce. Pues enfrente está Lady Chester, que es un showroom oficial de los sofás ingleses Chesterfield, y además es una tienda donde puedes encontrar es un universo británico. Encuentras tés de todas las clases, tipos de galletas musicales, bueno, es un sinfín entrar en Lady Chester, entras en un poco pues en un mundo, en una atmósfera inglesa. Las formas de contacto, pues tengo el Instagram, que es el Lady Chester Shop. Ahí se cuelga, pues bueno, pues cualquier tipo de actividad, porque Lady Chester Shop también actúa a veces como club social. Se puede tanto jugar una partida de ajedrez, como tomarte un té, degustar alguna galleta, leer, por ejemplo, y estamos, preparando otras cosas más interesantes también. Y la web que está en construcción será la www.ladychestershop.com. Y el teléfono es el 648-292-573. Lady Chester, un placer que hayas pasado esta semana por nuestro espacio para hablarnos de Chernobyl, y nos escuchamos dentro de 7 días. Buenas noches, Jorge. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final del Informe Enigma de esta semana. Desde aquí nos despedimos hasta dentro de 7 días. Que paséis una